Yo me llamo Ana Vázquez, soy la presidenta de la Liga Reumatológica Galega y comencé a los 8 años con una enfermedad de Still, que bueno, que no es otra cosa que una artritis idiopática juvenil. En este momento llevo 35 años con la enfermedad, son 35 años de evolución, y la característica un poco de esta enfermedad es que es una enfermedad sistémica, afecta a órganos y bueno, en el conjunto de los pacientes reumatológicos pues suele existir la pluripatología y por lo tanto pues somos pacientes con varios tratamientos polimedicados. Requerimos mayor control de la patología base, pero también de todos los trastornos asociados a la patología. Y claro, necesitamos más control del personal sanitario. Mi nombre es Ramón Rodríguez, soy secretario de la Liga Reumatológica Galega. Tengo una artritis crónica juvenil desde los 16 años, en la actualidad tengo 42. Es una enfermedad también de tipo sistémico, con afectación de otros órganos vitales, como pueden ser riñones, en mi caso. Y bueno, es una patología que requiere del control de muchos profesionales, de muchas especialidades, y bueno, debe haber una coordinación y debe haber un conocimiento por parte del paciente de los conceptos básicos de la enfermedad, de los tratamientos que hay que usar en el abordaje de la misma. Las necesidades que nosotros proponemos por parte de la enfermería, tanto de atención primaria como especializada, pues es un control, evidentemente, de la enfermedad, pues para que ésta no evolucione y bueno, pues tengamos una muy buena calidad de vida, que es lo que pretendemos. Somos además pacientes crónicos, pues que vivimos mucho tiempo, afortunadamente, y necesitamos estar bien muchos años. Entre algunas de estas necesidades por parte del paciente hacia enfermería, pues sería un control del peso. Somos pacientes que normalmente pues nuestras articulaciones no pueden soportar peso porque repercutiría en más dolor, en más rigidez y en menos control de nuestro cuerpo. Necesitamos también un muy buen control y entrenamientos en los tratamientos, principalmente aquellos que requieren pues, un cuidado especial, como pueden ser, por ejemplo, las inyecciones subcutáneas en las terapias biológicas, y bueno, también pues, la inyección del metotrexato, bueno, muchas otras. Necesitamos también un buen entrenamiento en ingesta de calcio, que es esa pastilla pues, tan complicada en la cual tienes que tomarte el calcio, caminar durante 1 hora, no haber ingerido ningún alimento. Bueno, pues un poquito enseñarnos a hacer este tipo de ingesta de calcio. Utilizar también inhaladores, por ejemplo. Estaría también el cuidado de las heridas, porque nuestras heridas suelen o pueden sobreinfectarse porque tenemos una alteración en el sistema inmunológico. Y también, bueno, pues necesitamos por parte de la enfermería que haya una educación para la salud a través de talleres bien individuales, bien grupales, donde nos enseñe un poco pues eso, cómo buscar estrategias o pautas para que nuestros tratamientos sean efectivos porque nosotros los tomemos bien. Necesitamos también una recomendación para identificar aquellos signos de alarma, de los que verdaderamente son preocupantes y nos requiere atención médica, y aquellos que muchas veces pues, nosotros nos preocupan pero realmente no tienen esa repercusión tan importante, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, identificar y reaccionar ante una inflamación, lavado e higiene de ojos, muy importante cuando nuestras afectaciones oculares también son frecuentes. Serviría también un poco la enfermería para el filtro de cuestiones médicas, porque muchas veces es verdad que en cuanto tenemos cualquier duda de cualquier tipo, pues lo que primero que queremos es hablar o hacerle esa pregunta a un médico, cuando muchas veces pues ya es la enfermera la que tiene pues, la información y nos puede asesorar. Digamos que podría aliviar mucho la consulta, el tiempo de consulta de que dispone el especialista. Sí, tan congestionado muchas veces pues por eso, porque el paciente pues evidentemente se alarma o bueno, pues para él toma una dimensión enorme, pues tal signo, tal otro, y efectivamente la enfermera podría hacer ese filtro.
Es muy amplio, digamos, el campo en el que podría actuar una enfermera especializada, ¿no?, en reumatología, en este caso. Necesitamos también, bueno, pues que nos den una buena información, cómo interpretar los valores analíticos, que muchas veces no, ¿Os asusta? nos asusta, no los entendemos, vemos esos valores tan extraños, con esas denominaciones tan raras, y la verdad da mucha tranquilidad pues que una enfermera te los pueda explicar y pueda decir, pues esto es esto y no tienes de qué preocuparte, están los límites de lo normal. Bueno, una cosa que siempre pensamos y comentamos entre nosotros es la importancia de que sea siempre el mismo personal el que nos atienda. ¿Por qué? Pues por muchas razones, principalmente porque nos conoce. De hecho, ya ocurre muchas veces en las consultas médicas que te conocen, ah, sí, dime Ana, dime Ramón, pero tú la semana pasada recuerdo que esto da una sensación por parte del paciente de tranquilidad, sí, y desde luego por parte de la enfermera también, porque nos conoce y puede Una sensación de seguridad y de control, y de que hay un control sobre tu proceso. Estaría un poco en esta línea, pues eso, la enfermería especializada en cada servicio médico, ¿no? Y por último, bueno, también es importantísimo una interpretación de aquellos efectos secundarios, aquellas reacciones adversas habituales, porque hay pues, medicamentos que producen tal efecto secundario que nosotros no lo conocemos, la enfermera sí, ha visto 10.000 y siempre pues, puede darnos una tranquilidad y decirnos, pues esto es normal que te ocurra, no pasa nada, y remitirá o se solucionará de esta manera. Incluso las pautas de administración de muchas medicaciones, de cómo tomarlas, en qué momento del día, y formas de administración. Hay muchas dudas a eso respecto que una enfermera especializada podría solventar. Es necesario en un poco pues, el perfil del paciente crónico destacar la figura del paciente experto. El paciente experto es un paciente evidentemente más activo en su proceso, está informado y detecta mejor los signos de alarma, cuida y busca su bienestar con los conocimientos que ya tiene, con la experiencia que ya tiene. Y por supuesto, este tipo de paciente experto colabora en el mantenimiento de su calidad de vida y aporta también estos conocimientos a pacientes de reciente diagnóstico. En nuestra asociación hay varias personas que reúnen este perfil, que son personas pues, que ya tienen superada la fase del duelo de la enfermedad, llevan unos años de trayectoria, tienen una muy buena formación, hemos ido a toda la formación y todos los cursos que se han preparado desde la Consejería de Sanidad y por lo tanto pues ya son capaces de servir un poco como guía, como la figura del paciente guía a otros pues pacientes que acaban de diagnosticársele la enfermedad. Son pacientes que no abandonan los tratamientos, entienden su beneficio porque ya han pasado por ese bienestar a la hora de tener los tratamientos y llevar pues una disciplina con ellos y por supuesto pues todo esto revierte o desemboca en un mayor control de la patología. Suelen ser pacientes ya rodados en su proceso que han ido adquiriendo conocimientos de su vida diaria, ¿no?, con el proceso. O se han formado específicamente, se han interesado por profundizar más en el conocimiento de la enfermedad y tienen una capacidad tal que pueden facilitar incluso el que el profesional médico pues interactúe con él, tomen decisiones, capacidad de decidir qué tratamiento es mejor, incluso dejar al paciente como una responsabilidad de autorregular incluso ciertas dosis en ciertos medicamentos, ¿no?, sabiendo que esa persona sabe lo que hace y tiene la capacidad también suficiente para poder guiar, para poder incluso informar a la gente que está debutando con la enfermedad que él controla, la enfermedad de la que él sabe. Son claves, por supuesto, en el sistema de salud, porque ocupan un lugar importante. Evidentemente es la persona que padece la enfermedad la que sí tiene control, la que sí tiene información, colabora y contribuye pues, en este proceso y en este ciclo.
y por supuesto pues somos personas que conocemos nuestros ciclos en la enfermedad, sabemos que en qué momentos vamos a padecer dolor, pero en qué momentos vamos a dejar de tenerlo, en qué momentos vamos a tener cansancio y cuándo vamos a dejar de padecerlo. Es una figura clave dentro de todo el proceso del sistema público de salud. Y el paciente experto puede ayudar mucho a la persona que se está iniciando, porque él ya ha pasado por fases de distintos tratamientos que él ya ha abordado, ya conoce su resultado. Entonces, el que esa persona le transmita al que se inicia en todo el proceso, al que debuta, digamos, con la enfermedad, el transmitirle esa información le cala más que si la transmite cualquier otra persona, que sea médico. Tiene más poder de convicción, paciente experto, de cara a orientar y a ayudar a otros pacientes que empiezan con una enfermedad. También destacamos el papel de la enfermera en tratamientos especiales e ingresos hospitalarios. Esto, por ejemplo, es tratamientos especiales, pues que el paciente reumatológico pues, se esté haciendo, ya no solo el paciente reumatológico, muchos otros pacientes crónicos de cualquier tipo, pues, por ejemplo, las terapias biológicas, aquellas sobre todo que requieren de una hospitalización, bueno, hospitalización breve afortunadamente, en el hospital de día, donde pues vamos a lo mejor pues, una jornada laboral, decimos nosotros, 6, 8 horas, a ponernos un tratamiento en un lugar pues, aversivo, porque es un hospital y un poco pues, que te tensiona, ¿no? O, por ejemplo, tratamientos también agresivos como puede ser una quimioterapia o como puede ser pues, una diálisis. Por supuesto, también necesitamos destacar el papel de la enfermera en los ingresos de larga estancia, que bueno, nosotros hemos sufrido alguno, pues hemos tenido que pasar por alguna hospitalización larga. Y también destacamos el papel de la enfermera en los tratamientos y control del dolor, en el cual pues, es importante que el profesional sanitario tenga un buen manejo de este. Y es aquí donde, bueno, nos gustaría también destacar unos puntos claves, y es que vamos a intentar a ver si os transmitimos cómo se siente un paciente cuando tiene que ser hospitalizado, las situaciones que comentamos antes, o que tiene que estar hospitalizado, o bien que tiene que estar en un hospital de día recibiendo un tratamiento. Bueno, ¿cómo nos sentimos? Pues evidentemente, como nadie entra para recibir un premio, ni nadie entra pues para sentirse bien, porque no es un balneario, pues nos sentimos vulnerables, deprimidos, asustados. ¿Cómo se siente la familia? Porque también es importante, ¿no, Ramón, destacar el papel de la familia en estos casos. Básico, cómo afronte la familia y la capacidad que tenga de saber aceptar todo lo que te pase, ¿no? La información que tengan los familiares más inmediatos es vital, casi tan importante como el propio paciente. Porque, a ver, nosotros somos jóvenes, entonces, bueno, pues, y todo el mundo, bueno, afortunadamente tiene familia, evidentemente, pues nuestros padres, o nuestras parejas, pues se sienten a veces inevitablemente culpable porque deja a su familiar en un lugar donde él no tiene control sobre ese lugar, donde va a pasar un tiempo, normalmente pues bueno, nosotros hemos tenido hospitalizaciones de meses, entonces, y muchas veces es lo típico que dicen los enfermos, sabes cuándo entras pero no cuándo sales, entonces se siente culpable por ese abandono entrecomillado, nunca abandonas a un paciente así, o sea, a un familiar así, pero sí es la sensación que a ellos les queda. Y por supuesto el paciente y el familiar en estas situaciones pues están en una alerta continua, y es, ¿qué me va a pasar? ¿Por qué ingreso aquí? ¿Qué me van a poner? ¿Quién va a venir? O sea, todo esto, imaginaros, ¿no?, el nivel de confusión que pueda tener una persona que viene de su casa, de un ambiente conocido, de un contexto ideal, de repente se mete en un hospital donde ya ahí un poco pierde el control de su vida. Bien, entonces es aquí donde realmente necesitamos
en todos los contextos anteriores también, evidentemente, pero aquí necesitamos una comunicación eficaz, ¿no? ¿Por qué? A ver, lo que es el profesional sanitario puede contribuir a que nosotros nos encontremos mucho mejor. Y no sabéis hasta qué punto. El 80% de cómo tú te puedas encontrar en un ambiente de estos es la seguridad y la empatía con la que te trata el profesional, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Pues una sensación de seguridad y control por parte de este personal sanitario. Y esto sería, por ejemplo, pues que ellos pudieran anticiparnos un poco las acciones. Y esto es, pues ahora te voy a pinchar. No importa que nos digan que vamos a sentir dolor, porque muchas veces lo sospechamos. Sospechamos que va a haber un dolor, pero que si te dicen que vas a tener un dolor, pero que dura 5 segundos, que después se te va, la próxima vez que te lo vuelvan a decir, si es así, lo crees. Entonces vas a ir mucho más relajado. Si no te avisan de que hay ese dolor y lo sientes, la próxima vez no les vas a dejar pinchar porque dices, yo no sé lo que me va a venir. Si antes vino dolor y no me lo dijiste, ahora me va a venir una muerte, tampoco me lo vas a decir. Entonces, sí es necesario que se anticipe un poco lo que van a hacer, ¿vale? Y que nos guste o no, porque evidentemente no siempre nos van a decir, vas a sentir unas cosquillas y un alivio y una cosa. Descargar principalmente esa tensión, esa desconfianza, ese temor por el hecho de estar hospitalizado, ¿no? Que te aporten ese punto de confianza de que sabes más o menos qué proceso va a seguir tu hospitalización, qué objetivos se pretenden conseguir y qué es lo que los pasos que se van a dar, ¿no? Necesitamos también, evidentemente, que el profesional conozca un poco ergonomía articular, sobre todo en nuestras enfermedades que son de tipo inflamatorio. Básico para el manejo, sobre todo. Porque, bueno, hemos hecho cursos en la Escola Galega de Saúde para Cidadáns muy positivos, en los cuales se ha enseñado a los familiares y a los pacientes a cómo movilizarse en un proceso inflamatorio. Una persona que tenga una, pues digamos, por ejemplo, una hemiparesia, una hemiplegia, ¿no? Hay que hacerle una serie de transferencias, pero bueno, hay mínimo dolor en ese caso, porque son zonas pues, que no se siente, pero imaginaros una articulación inflamada, normalmente están inflamadas, cuando tenemos brote, en flexión y en abducción, estamos así, y cualquier movimiento nos duele. Entonces, bueno, que sepan, que cada vez lo saben más, afortunadamente, a manejar articulaciones sin que haya un impacto brusco, ¿no? Desde articulaciones gordas y, bueno, grandes, que conozcan esos procesos inflamatorios. Es muy importante también la empatía con el paciente. Esto parece poesía, ¿no? Parece que no se puede dar nunca. Dicen, bueno, empatía, empatía. Empatía son cosas tan básicas como que nos gustan, que nos traten por nuestro nombre. Y eso es, te da la sensación de que hay un control sobre nuestra historia, que saben quiénes somos. No es lo mismo, y a mí me gusta mucho oír la palabra chica, pero no es lo mismo que digan, ¿qué tal está? Mira, esta es una chica, que te digan, mira, ¿qué tal estás, Ana? ¿Estás sana? Porque desde luego la sensación de control de tu historia es mayor, ¿no? También es muy importante el tono bajo de voz. Un grito lleva a otro grito, entonces es necesario empezar las conversaciones en tono bajo. Un grito lleva un rechazo, más bien. Efectivamente, o sea, a mí me gritan y lo siguiente que me sale es otro grito, mayor además que el anterior. Y bueno, preguntas cálidas del tipo, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal comiste? Esas conversaciones que se harían pues fuera del hospital, ¿no? En cualquier ambiente, en el trabajo, en cualquier otra situación. En cualquier ámbito, ¿no? Pero sí, más en los procesos de hospitalización, esto sí, se valora mucho, ¿no? La capacidad que tenga el personal de recibirte, de comunicarse contigo, de explicarte todo lo que se va a hacer, ¿no? Durante tu proceso. Es muy importante. Y sí, y ya desde luego gritos ya se oyen en el hospital, entonces cuanto más bajemos el tono, cuanto más hablemos de una forma cálida, desde luego va a inspirar otra confianza. Sabemos que el hospital es de todos y una habitación nunca tiene intimidad porque hay otras 2 personas contigo
Hay pero otra por lo menos. hay otra por lo menos, y si no, pues 2 más. Entonces, no es tu habitación y no es tu casa, que está claro, pero sí es verdad que en la medida de lo posible, ese espacio provisional que vas a ocupar durante unos días, unas semanas, pues en la medida de lo posible se agradece que por lo menos haya esos momentos de intimidad en los cuales pues se cierra la puerta y hay un momento que vaya a entrar alguien que te llame, porque si no, lo que le motiva al paciente es estar siempre en alerta, ahora van a abrir la puerta, y de verdad se abre, y se abre muchas veces con un control, o sea, con un descontrol motor se abre y bueno, pues asusta, y la verdad que no es como abrirías la puerta de una casa a una persona a la que vas a visitar. Por la noche hablar bajito. Yo sé que normalmente las enfermeras, los celadores, todo el personal sanitario, pues viene de trabajar y tienen una energía que nosotros no tenemos porque estamos durmiendo, pero en la medida de lo posible hablar bajito por la noche. Y desde luego es muy importante también como un manejo sobre el dolor, cómo enfrentarse a pacientes que tenemos dolor, ¿no? Y bueno, tan malo es una postura paternalista en la cual pues te puedan decir cosas del tipo de ay, es que pasar dolor es lo peor, a que sí, es terrible, como Dios os mandó esta enfermedad. Por lo contrario, no, que te digan, te quejas de vicio. O te quejas de vicio, o bueno, hombre, ya tú ya tenías que estar acostumbrado al dolor. O dolor tenemos todos. Sí, dolor tenemos todos, o sea, el dolor de cada uno es el dolor de cada uno. Y desde luego no, o sea, no, esas dos posturas no ayudan en absoluto. Nos gustaría acabar con una frase que nosotros, bueno, pues ya la hacemos lema de la Liga Reumatolóxica Galega, y es la siguiente: soy el espejo de mi interlocutor. Si él grita, yo grito. Si él sonríe, yo sonrío. Pero también puedo hacer que el espejo sea otro, comenzando yo a sonreír. Y nada más. Nos despedimos y muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias.